Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a No te dije. todos. Buenas. Vamos a aprovechar esta hora. Bien, ahí me confirman si logran ver la presentación o no, que me está dando ahorita pantallazo la computadora. No sé por qué me está dando. Oh, ahora sí. Bien, vamos a. La verdad que sí me está dando problemas la computadora. Espero que no se me apague. Vamos a continuar porque la verdad que sí necesitamos recuperar tiempo. Pues ahí sí me disculpo, la verdad que sí, por condiciones de trabajo siempre me toca venir ajustado con el tiempo hasta que hay un momento pues que no logro llegar a tiempo y por eso muchas veces no he podido dar la clase como se merecen. Eh, bueno, la tarjeta gráfica es la que me está dando problemas con PowerPoint. Bien, entonces vamos a tratar de a aligerar un poco la clase. Vamos a pasar a lo que es el segundo parcial. Solamente me parece, sí, creo que ya hemos quedado en el examen, si no me equivoco, creo que es sábado 9 de la noche. Ahí sí me confirman. A esa hora quedamos, ¿verdad? Ok, sí, porque es que no lo he apuntado en mi calendario, por eso no me recordaba bien. Bien, también, bueno, voy a retroceder el temario porque estaba repasando un poco de ventiladores. Vamos a entrar a la parte de ventiladores. Yo les mandé la tarea, ahí les mencioné de que son ejercicios del libro de Claudio Matáis, pero llegar, si estudian en el libro, llegar solamente hasta el ejercicio 32, porque del 33 en adelante toman otros temas que nosotros pues no vimos, entonces para que no nos confundamos, estudiamos hasta el ejercicio 32, pero los sugeridos pues son los que yo les envié. Eh, no he hecho el link para subir a la tarea, pero la tarea va a estar habilitada hasta final de periodo, como la he mencionado, para entregar. Y bien, entonces, también comentándoles que, bueno, ya recibimos las evaluaciones cuando nos evalúan, cuando ven sus notas. Y bueno, en mi caso, pues, sí hubieron dos sugerencias. Una de ellas es, pues, obviamente, pues, cumplir con todas las clases y estamos de acuerdo. Pero también hubo una que creo que sí es muy valedera, que eran de clases de turbomáquinas anteriores, que complementar la clase con algún tipo de software que les pueda servir como herramienta. Y la verdad, pues eso yo lo hago en refrigeración y lo hago en bombas. Nunca lo he hecho en turbomáquinas. Entonces, creo que sí voy a tratar de dedicarles al final del tercer parcial. Hay una semana para enseñarles herramientas en línea para selección selección de bombas. Digamos que ya hay dos datos que es flujo y cabeza y que a partir de ahí pues quieren seleccionar una bomba. Entonces les voy a enseñar a usar, son las herramientas que yo uso en el trabajo. También vamos a ver ventiladores. Entonces, después de ver contenido de ventiladores, vamos a ver en tercer parcial, ahí en un rato que nos quede libre, un software para selección de ventiladores. Y conociendo el tipo de ventilador, los flujos y la pérdida estática que quiero manejar, pues hacer una selección de ventilador. Entonces, como complemento ahí a la clase que pues la verdad no lo hacía con turbomáquina, sino que en las otras clases de bombas y refrigeración. Entonces, para que estemos ahí pendientes al final del periodo. Por ahorita, pues vamos a comenzar con lo que son la parte de ventiladores. Vamos a ver que mucha clasificación de los ventiladores son muy similar a las bombas, porque al final es una turbomáquina. Solamente que, pues hay un cierto límite hasta donde un ventilador se considera turbomáquina y hasta donde ya no se considera turbomáquina. Bien, leyendo el contenido, bueno, se me olvidaba en el capítulo de ventiladores del libro de Claudio Matáis, quizás no está tan ampliada la parte de ventiladores o toman otro rumbo en el temario. Entonces, ahí sí recomendaría que para estudiar, mejor tomen la presentación. Yo pues acomodé la presentación un poco más a lo que no podamos encontrar en campo o más comercialmente. Entonces,
en cuestión de teoría, hay buena parte de contenido que sí es igual, pero hay otra que ya la tomé pues de otros manuales, de otros libros. Entonces, para estudiar teoría y ver los tipos de ventiladores, pues recomendaría mejor basarnos en la presentación. Eso pues para el segundo examen de esta clase. Bien, entonces ventiladores en esencia es una bomba para gas, por lo que se considera aún una máquina hidráulica, nada más que generadora para gases. Pero hay una condición muy especial que es que el ventilador mueve aire, pero en ese proceso de mover aire, siempre y cuando el cambio de densidad o volumen sea despreciable, se seguirá cumpliendo que sea una máquina hidráulica. Recordemos que turbomáquina hidráulica, pues aquellas máquinas donde yo considero, eh, la dinámica de fluido es una de ellas para la transferencia de energía o transferencia de un volumen, como vemos en las bombas de desplazamiento positivo. Pero si el volumen o el cambio de densidad, mejor dicho, generado es demasiado grande, donde los incrementos de presiones pues generan un cambio de densidad demasiado grande, ya no va a ser un ventilador, sino que ahora va a ser un compresor. Un compresor pues eleva la presión. Un ventilador también y la bomba también eleva la presión. En el caso de un ventilador, si esa presión, la cual se eleva al aire, no produce un cambio tan grande de densidad, entonces se considera ventilador. Pero si el cambio de densidad es muy grande, entonces va a ser un compresor. Obviamente, pues ese cambio de densidad grande viene relacionado a un cambio alto de presión. Entonces, ya el cambio de densidad no es despreciable y sí debemos considerarlo, pero ya no va a ser una turbomáquina hidráulica, va a ser un compresor y esa pues ya cae en la categoría de una máquina térmica. Pero los compresores y turbinas turbinas no de agua, sino turbinas de gas o de vapor, pues se estudian en termodinámica. Entonces son máquinas térmicas. En ese caso ya el compresor es una máquina térmica, ya no es un ventilador. Bien, ¿hasta dónde yo voy a decidir? Una forma rápida de decidir la diferencia entre un ventilador y un compresor, pues va a ser aquella en el cual el incremento de presión del ventilador va a ser de 40 pulgadas. Aquí voy a mencionar algo. Todos los incrementos de energía o de presión que hemos estado estudiando en bombas se ha medido en pies de columna de agua. En pies de columna de agua. Con los ventiladores se pudiese medir en pies, pero en una bomba podríamos hablar que la energía elevada por la bomba es de 100 pies de columna de agua, 200 pies de columna de agua. En el caso de ventilador, no. Un ventilador podemos quedarnos en 3 pies de columna de agua y de ahí pues no pasar 3 o 4 pies. Entonces ya utilizar pies es un rango muy corto. Me da un rango muy corto en el cual yo puedo estar midiendo la energía que eleva el ventilador. Entonces mejor lo pasamos a pulgadas. Y en lugar de medir, por ejemplo, 3 pies, voy a medir 36 pulgadas. Por eso vamos a ver que de ahora en adelante mi unidad de medida para saber cuánta energía eleva un ventilador va a ser o cuánta presión va a ser en términos de pulgadas de columna de agua. En las bombas eran pies de columna de agua. Es solamente esa diferencia. Entonces, aquel ventilador que no produzca un cambio de presión mayor a 40 pulgadas se va a seguir llamando ventilador. Pero si ya produce más, ya va a ser un compresor. Entonces, ese sería nuestro punto de referencia para definir si es un compresor o es un ventilador. En el caso de aplicaciones comerciales como aire acondicionado, este valor es sumamente grande. Realmente en aplicaciones comerciales podemos tener eh, pérdidas, como he dicho, incrementos de energía o de presión de hasta 4 pulgadas, 5 pulgadas de columna de agua. Entonces tenemos un rango bastante alto para medir la energía que entrega un ventilador. Bien, clasificación de los ventiladores. Esta creo que sí es parte del libro. La clasifica pues según la presión desarrollada, de baja presión hasta 4 pulgadas de columna de agua, que es lo que yo mencionaba sobre los equipos de aire acondicionado, que estarían en este rango de baja presión.
hasta 4 pulgadas de incremento de presión. De media presión, pues estaríamos hablando de 4 a 12 pulgadas. Y de alta presión, podemos estar hablando de 12 hasta 40 pulgadas de columna de agua. Esto pues, ya para estas últimas dos, podríamos hablar de sistemas de vacíos, podríamos hablar de sopladoras, de aspiradoras, que necesitan tener esa presión alta para poder mover partículas grandes de cualquier material. Entonces, esta es la clasificación según la presión desarrollada. Y ahora viene una clasificación en la cual ya estamos relacionados, porque nosotros podemos tener también ventiladores según la dirección del flujo a través del rodete, similar a lo que era bombas, clasificación de, o mejor dicho, turbomáquina. Bueno, es una turbomáquina. Clasificación según la dirección del flujo. Y teníamos, o tenemos, mejor dicho, en este caso, dos principales. Bueno, tres deberían de ser, que sería el centrífugo. Pues el centrífugo tendría una construcción muy similar a la bomba centrífuga, un rodete con toma por el centro, descarga reforma radial y tiene algunos álabes curvos. También puede ser de baja, media o alta presión, o sea, con un ventilador centrífugo yo puedo manejar cualquiera de estas tres presiones. Obviamente, pues lo que va a cambiar es lo robusto del ventilador, lo pesado del ventilador y el tamaño del motor del ventilador. Ventiladores axiales, su construcción también es similar a la bomba de flujo axial. Esa pues es similar. Y esa imagen que está ahí, pues es imagen del libro. Es la imagen de un ventilador centrífugo. Es parecido a una bomba. Por el centro hay unos álabes. El fluido entra por la parte del centro paralelo al eje y sale radial al eje. Luego pasa por una columna directriz hasta que sale por la parte de la descarga. Esta imagen pues no es muy ilustrativa que digamos, entonces mejor vamos a ver más adelante unas imágenes más ilustrativas. También una más industrial, un ventilador más industrial, pues una sopladora para limpieza. Tenemos, en este caso sería uno axial, digamos el paso del flujo del aire es siempre paralelo al eje. Esa era la condición o el criterio donde nosotros identificamos según si un rodete es axial, si es centrífugo. Bueno, centrífugo es el caso de una radial. Si es radial, si es axial o si es radioaxial, que era la combinación de ambas. Entonces tenemos aquí unas imágenes para recordar un poco a qué nos referíamos con un flujo axial. Todo el movimiento del fluido, en este caso flecha roja, se mantiene paralelo al eje de la máquina, en este caso del ventilador. Luego tenemos la centrífuga, donde el fluido entra paralelo al eje y sale perpendicular al eje. Luego, pues una vez que ya sale, se vuelve a ubicar otra vez en sentido horizontal, pero no es que sea axial, porque aquí tenemos un cambio de dirección. Y luego, la combinación entre axial y centrífugo, flujo mixto o radioaxial, como, bueno, este sería radial, caso radial en las bombas, pero también está el que es mixto entre axial y centrífugo. Y la misma condición, el fluido no cambia de dirección 90 grados por completo, sino que queda como en una diagonal. Y esa pues sería el caso del flujo mixto, perdón. Bien, en mi caso, mi área pues donde yo me desenvuelvo tiene que ver con estas primeras dos, los axiales y los centrífugos, la mayoría de las aplicaciones en las cuales yo pues, andamos desenvolviéndonos. Bien, ahora sí, viéndolo ya con imágenes, vamos a ver algunos tipos de ventiladores. En el primero que estamos viendo, pues es un ventilador centrífugo. Por la forma que tiene, pues nos podemos hacer una idea que es una aplicación industrial para manejar bastantes volúmenes de aire. Tenemos el primero, tenemos por acá el eje, tenemos por acá el motor. Vemos que ahora pues el motor puede estar directo al eje o puede tener una banda de transmisión como está en este caso. Tenemos por acá el rodete. Este caracol sería las veces de la corona del tubo espiral de las bombas. Haría la misma función. Por adentro está el rodete, que serían como estos que están acá. Por aquí pues se logran ver un poco los álabes. Entonces, esto es un rodete centrífugo, nada más que pues es mucho más ancho comparado a como eran los rodetes centrífugos en las bombas. Y la corona directriz,
la caja espiral, mejor dicho, que es mucho más grande comparado con el rodete. Luego, pues tenemos el motor, como mencionamos. Este entrega la potencia de accionamiento al eje. El eje tiene pérdidas por fricción entre los rodamientos y el eje y entrega potencia interna al rodete. El rodete, pues, tiene pérdidas volumétricas y entrega finalmente la potencia real al fluido, que ahora el fluido ya no es agua, sino que aire. Entonces, este es un ejemplo de ventiladores centrífugos. Ahora bien, el rodete centrífugo no solamente tiene esta forma en la caja espiral, ya vamos a ver más adelante que pueden haber otros tipos de formas. A esta forma es común que en lugar de centrífugo, bueno, sí centrífugo, pero uno lo llame comúnmente centrífugo tipo caracol. Tipo caracol, pues por la forma que tiene la caja espiral, que parece un caracol. Esto pues en la industria utilizado para sistemas de vacío, sistemas de extracción de alto flujo, de alta pérdida para recolección de polvos. Pudiese ser la aplicación también. Ahí pues algunos ejemplos de rodetes centrífugos. Nuevamente, bueno, centrífugos sí, nuevamente muy similar a lo que son las bombas. Inclusive los que más se parecen a los rodetes de las bombas son los de arriba y este del lado derecho. Tenemos la entrada por el centro. Tenemos acá los álabes que desvían el fluido y lo descargan de forma radial con respecto al eje, o sea, perpendicular. Estos son los rodetes centrífugos. Bien, otro ejemplo, y quizás este si lo han visto, otro ejemplo de un ventilador centrífugo es lo que nosotros llamamos centrífugo tipo hongo. Esto es muy común tenerlos en restaurantes, en la parte de la cocina, para extraer ese humo con grasa o con lo que pueda pasar, con humo de la cocción de los alimentos. Se utiliza este tipo de ventilador, cualquiera de los dos, pero creo aún que es más común el de abajo. Entonces, en todos los restaurantes donde andemos, a menos que estén tapados, vamos a ver en el techo un tipo de este tipo de extractores. Aunque también se pueden colocar de forma horizontal, o sea que esta parte estaría de forma horizontal, como girarlo 90 grados. Nada más que este tipo de ventiladores, como lo que extraen, es su aplicación más usada es para cocinas, o sea, para las campanas que están encima de las estufas, ese aire que extraen viene con grasa. Entonces es común que, o lo mejor es que tengan un punto de recolección porque esa grasa se condensa. Se condensa en este punto y si no lo recolecto, que aquí esta parte que vemos aquí es una trampa de grasa y esta debería caer en algún recipiente para recolectar esa grasa. Si no lo tiene, es muy común ver estos ventiladores que chorrea negro por los lados acá, por acá, por acá. Eso es porque no tiene una recolección de grasa. Entonces, esta es otra aplicación para ventiladores centrífugos. Internamente, el aire entra por la parte de abajo, entra paralelo al eje, pero internamente cambia de dirección con el rodete. Y ese cambio de dirección lo hace radial a la salida, perpendicular al eje. Entonces ahí se convierte en centrífugo. Ya una vez que salió del rodete, pues en la construcción del ventilador lo vuelve a descargar hacia arriba. Pero sigue siendo centrífugo. Sigue siendo centrífugo. Entonces estos ventiladores, muy seguramente que más de alguna vez han visto de este tipo de extractor. O si ahora lo ven, pues ya van a saber que ese es un tipo de ventilador utilizado para extraer de cocinas. En restaurantes, en comedores, debería haber ese tipo de extractor. No es el único tipo de extractor que se puede usar, pero es el más común. También, no solamente para extraer de cocinas, puedo extraer de baños también con este tipo de extractor, puedo extraer de alguna bodega también, puedo extraer con este tipo de extractor. Bien, hay otros tipos de ventiladores centrífugos, como los que estamos viendo aquí, que ya no es un extractor, sino que un inyector. Bueno, se me había olvidado eh, explicar qué es un inyector y qué es un extractor. Voy a ver si encuentro en qué poder explicar esa parte. Voy a adelantar un poco. Digamos acá. Imaginemos que este es un recinto. Este es un recinto, pudiese ser una bodega, un taller de trabajo. ¿A qué le llamo yo extractor? Aquel equipo que me mueve aire del interior
hacia el exterior del recinto. Como el extractor que vimos para cocinas, pues mueve aire de la campana en la cocina hacia la calle o hacia el exterior. Entonces, eso es un extractor. Y el inyector hace lo contrario. Mueve aire desde afuera y lo meto a un recinto. O sea, estoy inyectando aire. El extractor está extrayendo aire. Hay equipos que solo pueden trabajar extrayendo aire, como el que acabamos de ver para cocina. Y hay equipos que solo pueden trabajar para inyectar aire, o sea, meter aire al recinto. Y hay ventiladores que pueden trabajar de cualquiera de las dos formas. Todo depende de cómo yo lo instale. Si lo instalo descargando hacia adentro o lo instalo descargando hacia afuera. Entonces, sí, me voy a regresar ahora. Si todavía, pues ahí sí, si no quedó muy claro el inyector extractor, pues me hacen la pregunta nuevamente. Bien, entonces este es un extractor. Extraigo calor de la cocina y lo descargo hacia el exterior. Y este es lo contrario, este es un inyector, o sea, agarro aire del exterior y lo meto al interior, pudiese ser de la cocina, para recompensar o compensar, mejor dicho, compensar el aire que yo estoy extrayendo con el otro equipo. Entonces podemos tener este tipo de inyector. Por aquí, no sé si se logra ver, por aquí está el ventilador y vemos la forma que se parece al del tipo caracol que vimos al inicio. Por aquí está el motor, este también es un ventilador centrífugo. Toma el aire por esta parte, lo agarra paralelo al eje, internamente el rodete lo descarga de forma radial y luego termina saliendo por la parte de abajo hacia adentro del edificio. Así pues lo podemos ver de esta forma, lo podemos ver de esta forma. Y este pues también es centrífugo, solo que la carcasa es cúbica, pero no es que no sea centrífugo, sí es centrífugo, que sería esta imagen de acá. Internamente está el rodete centrífugo, internamente está el rodete centrífugo, aunque el case sea cuadrado, ya no sea como la corona o como la caja espiral que aprendimos en el primero, pero sigue siendo un ventilador, en este caso inyector centrífugo. Ingeniero, ¿Sí? para que funcionara como extractor y inyector, ¿qué fue lo que dijo? Yo podría instalarlo dependiendo hacia dónde instale la descarga del aire. Digamos, si yo instalo que esté descargando hacia afuera, va a ser un extractor, pero también lo puedo girar y ponerlo descargando hacia adentro. Ahora bien, voy a regresar a este. Este toma aire por la parte de abajo y lo descarga por esta parte. Ahí estoy moviendo aire de adentro hacia afuera. Para que este ventilador pudiese hacer lo contrario, tomar de afuera hacia adentro, yo tendría que darle vuelta. Pero constructivamente este ventilador no se puede instalar patas arriba. Esa sería el concepto de un ventilador que sí se pueda trabajar tanto para inyectar. Bueno, no es que ya instalado él va a poder inyectar o extraer al mismo tiempo, no, sino que dependiendo cómo yo lo instale, o va a quedar extrayendo o va a quedar inyectando. Y pues, yo creo que esos de ese tipo de extractores, bueno, de ese tipo de ventiladores son los que sí. Este es un inyector, toma aire por esta parte de afuera y lo descarga hacia abajo, adentro del recinto. Para que pudiese trabajar al revés, yo tendría que darle vuelta, que esta parte en diagonal quedase aquí y esta parte quedase como en diagonal hacia arriba, pero constructivamente este ventilador no se puede instalar así, solamente se puede instalar horizontal, tomando por esta parte de aire y descargando hacia abajo. Entonces, solo puede trabajar como inyector. Ahora bien, está este tipo de ventilador. Si vemos, yo ya no le puse ni inyector ni extractor, sino que le puse ventilador centrífugo en línea. Estos ventiladores, ¿qué es lo que tienen? Vemos esta parte redonda, es la parte donde él toma aire y la descarga por la parte de atrás. Igual este toma aire por aquí y lo descarga por la parte de atrás. Y este de acá, si no me equivoco, toma aire de allá atrás y lo descarga por estos dos espacios que están acá. Hasta donde yo instale este espacio, estas descargas, él va a trabajar como inyector o como extractor. Imaginémonos que esto lo dejo descargando hacia adentro del aula, esta parte de acá, y la parte de atrás la dejo desde la calle, entonces yo voy a estar metiendo aire al aula. Pero si lo giro y pongo esto hacia atrás y la parte de atrás la paso hacia adelante, voy a tener la descarga hacia la calle y la parte de atrás va a estar succionando del aula. Entonces, en ese caso lo estoy colocando como
extractor. Entonces, estos sí pueden trabajar porque yo lo puedo girar. Yo lo puedo poner con esta parte redonda hacia afuera o esta parte redonda hacia adentro. Y puede trabajar como inyector o extractor. Todo depende de cómo yo me instale. Entonces, a eso es que yo me refiero que puede trabajar como inyector o extractor dependiendo cómo yo me instale. O sea, hacia dónde yo deje la descarga. A esto se refiere con que puede trabajar como inyector o extractor. Ahora, Y, ya una, perdón, sí, ya una ah, vez instalado, ya no es que él va a poder trabajar inyectando o extrayendo. Si lo dejé extrayendo, así va a quedar. O si lo dejé inyectando, así va a quedar. Entonces, eh, eh, sí, tenía una consulta. sí, era lo de la trampa de aceite que dijo, esos ventiladores, digamos, para cocina ya se piden con esa trampa o- Normalmente es un accesorio que hay que especificar al fabricante que lo incluya. Porque si no se lo pongo, él va a mandar solo el ventilador y va a quedar el agujero ahí sin nada en que caiga la grasa condensada. Y ahí es donde ya se desparrama en todo el cuerpo del ventilador. Normalmente hay que decirle al fabricante quiero un ventilador centrífugo tipo hongo y perdón, e inclúyame la trampa de grasa. Porque si no, no se la van a mandar. Es un accesorio, digamos, un accesorio que hay que especificarlo al fabricante. Ok, gracias. Bien, entonces podemos continuar. Bien, estos son los centrífugos. Vimos los rodetes. Ah, memoricémonos un poco cómo es el rodete. Es de este tipo. Pero ahora vamos a ver otro ventilador con el rodete de otra forma, como una hélice, más parecido a las hélices de los ventiladores que tenemos en nuestra casa para hacer calor, pues bueno, para que cuando hace calor siempre tira aire caliente. En este caso, estos ventiladores son axiales, ya no son centrífugos. El flujo del aire siempre se mantiene paralelo al eje durante el paso del rodete. Entonces, estos son tipo axial, ventiladores tipo axial. Este, por ejemplo, puede pasar lo mismo con el que yo mencioné, que lo puedo poner trabajando, inyectando o extrayendo. Todo depende hacia dónde lo instale, hacia dónde instale la descarga. Lo mismo que este de acá. Por la forma geométrica que tiene, yo lo puedo instalar viendo hacia allá o viendo hacia acá. Lo mismo este de acá abajo. Pero este no, porque ya la parte de instalación, este está diseñado para que uno de los lados case bien con una pared. Entonces, este es un poco más difícil de decir, lo voy a colocar extrayendo o lo voy a colocar inyectando. ¿Qué pasa si yo digo, está extrayendo y lo quiero poner a inyectar? Tendría que mover, darle vuelta, pero el motor quedaría por el exterior. Y si el motor no está diseñado para estar a la intemperie, pues en la primera lluvia se va a arruinar o va a agarrar humedad. Entonces, no todos los ventiladores pueden trabajar como inyector y extractor. Sí hay algunos ventiladores que son reversibles. ¿Qué quiere decir con reversibles? Y sobre todo eso es con este tipo de ventilador. Significa que el ventilador puede estar girando en un sentido y en algún momento puede estar girando en el otro sentido. En este caso, pues un reversible que ahí sí, el ventilador no importa cómo lo instale, pero él en un momento puede inyectar o en otro momento puede extraer. Lo que sí es que son carísimos, entonces por eso no es común utilizarlos. Estos de acá, pues los puedo utilizar para extraer de bodegas o naves industriales donde necesito mover alto flujo, quizás con humedad. Ahí puedo utilizar este tipo de ventiladores. Se colocan con un ducto redondo conectándose a ambos lados. Y este de aquí se conecta directamente a una pared. En bodegas grandes pueden ver este tipo de ventiladores sobre la pared, en la parte alta. Eso es, pues, hay un ventilador ahí que está moviendo aire caliente o aire viciado. Con aire viciado me refiero que puede ser aire con malos olores, con humedad alta o con partículas suspendidas de algún contaminante. Otros ejemplos de ventiladores axiales, lo común pues es la hélice, el tipo de la hélice, el tipo del rodete, mejor dicho, que es como una hélice. Con eso yo identifico que es uno axial. Uno axial. Ahora bien, este tipo de equipo posiblemente por protección no esté tan visible de forma que lo podamos ver, porque quizás yo decida ponerle una como jaula, como aquí hay espacios grandes,
es posible que cuando esté detenido algún animal intente ingresar, entonces le ponemos como un case o una jaula, o le podemos poner filtros para que no ingrese polvo. Y al final, para que no le dé la lluvia cuando arrecie, le colocamos este guarda, que es una protección contra el clima. Tiene esta forma como esquineada, entonces si en una bodega, donde anden o donde vean que hay un accesorio que sale de la pared que tiene esta forma, como en forma en diagonal, esquineado, 45 grados, es muy seguro que ahí hay un ventilador de esta forma. Puede ser inyector o puede ser extractor, va a depender pues de cómo lo seleccioné y cómo lo instalé. Bueno, cómo lo seleccioné, mejor dicho. Entonces, es común que eso pueda ser un ventilador. Ventiladores axiales. Bien, hay algunas fórmulas que por ahorita pues las voy a saltar. Las vamos, quizás no las utilicemos o no las utilicemos todas porque el libro se sigue basando en la ecuación de Euler para estudiar los ventiladores. Y pues entonces hacen una analogía entre la ecuación de Euler para bombas y lo convierten en ecuación de Euler para ventiladores. Pues entonces lo vamos a retomar más adelante mientras continuamos viendo lo que es conceptos. Unas ecuaciones que ahí en su momento las vamos a utilizar. Bien, ahorita solo hablé de tipos de ventiladores según el rodete o según la dirección del flujo. Pero vamos a ver algunas aplicaciones. Ya hablé de algunas de ellas sin querer. Ya hablé de que lo podemos utilizar para cocinas, podemos utilizar para bodegas, como mencioné. Pero vamos a ver algunas aplicaciones un poco más al detalle con el tipo de ventilador más recomendado. La primera de ellas, pues las cocinas. Ya les había mencionado que podemos tener este tipo de ventilador. Esto que dice aquí modelo, pues solo es una referencia de un fabricante que se llama Greenhead, pero solo por cuestiones de ilustrar el tipo de ventilador. El tipo hongo, bueno, los dos tipos hongo, solo que por entre uno y el otro puede ser diferencia, puede ser la capacidad de flujo de cada uno de ellos. Y este es otro tipo de hongo que yo mencionaba que se puede instalar de forma horizontal, extrayendo de una cocina. Por acá abajo, no sé si se logra ver, hay un como tubito. Este tubo es el que descarga la grasa condensada. Así como está este ventilador, es como comúnmente lo venden, como me hacían la consulta. Si yo lo pido y no le digo que aquí venga una trampa de grasa, pues esta grasa va a empezar a gotear por la pared y toda la pared va a estar chorreada. Aquí debería haber algo como una canoa, como un recipiente, algo largo, que esté agarrando esa grasa. Y cada cierto tiempo, por mantenimiento recomendado, debería estarse limpiando esa trampa, porque si no, pues aunque traiga un recipiente, pues el recipiente en algún momento se va a llenar. Entonces, siempre hay que pedirlo a ese recipiente. Y este otro ventilador, pues nada más que sea una cocina industrial para necesitar usar este tipo de ventilador tan grande para una cocina. Pero lo más común son estos de acá. Bien, hay otros tipos de ventiladores que ya no son necesariamente para cocinas. Algunos de ellos ya los hablamos sin querer también cuando vimos los tipos. Vimos este que era en línea, que yo conecto ducto por este lado y conecto ducto por el otro lado. Y dependiendo hacia dónde deje la descarga, puede estar inyectando o estar extrayendo. Lo mismo este ventilador, que también es en línea, y estos ventiladores también, que estos pues son para instalación en techo. Este tipo de ventilador lo vamos a ver en los techos de los edificios. Estos de acá, pues, son otro tipo de ventiladores, pero ya incluyen calentamiento, en el caso de que yo necesite calentar, pero eso, pues, sería para climas fríos, donde hace frío y necesito calentar, en este caso con gas, para mandar aire caliente al interior de los recintos. Bien, esta imagen era yo la dejé al final, pero realmente debería haber estado antes, que era para explicar un poco de qué es un inyector y qué es un extractor, el concepto de inyectar y el concepto de extraer. Como mencionaba, si el ventilador mueve aire del interior al exterior, es extractor, pero si mueve aire del exterior hacia el interior, pues es un inyector. Y aquí algunos arreglos típicos de cómo se instalan los equipos, en este caso de una cocina. Bien, aplicaciones comerciales. ¿A qué nos podemos referir con aplicaciones comerciales? Pudiese ser ventilación de parqueos,
Podemos tener de este tipo, ventilador centrífugo siempre. Podemos tener ventilación de sanitarios, de baños, los baños públicos, por ejemplo, nosotros necesitamos ventilarlos porque se puede dar malos olores en el baño. Entonces, nosotros necesitamos ventilar. También la humedad que puede haber en el baño puede crear malos olores. Entonces, necesitamos ventilar sacando aire y reposición con aire fresco, aire sin contaminantes para ventilar un espacio encerrado, más si tiene posibilidad de contaminación por olores. Entonces utilizamos este tipo de ventiladores. Son pequeños, son como un gabinete y no hacen nada de bulla. Los otros, si son más grandes, hacen bulla. Entonces por eso estos son más propios para parqueos. Ahí sí ven en algún parqueo, creo, si no me equivoco, que en el City Mall hay, pero no sé si los usan, que por la orilla del parqueo va un ducto grande. Este ducto grande es para sacar aire del parqueo, que en ese caso es aire con humo de los vehículos, con smog. A ese ducto grande extrae aire y lo descarga al exterior. Y es común este tipo de ventilador. Es un cubo, pueden ser muy grandes. Entonces ahí tenemos esa otra aplicación. Algunos tipos de aplicación de ventilación comercial, pues si queremos ventilar oficinas, si no tenemos aire acondicionado, pues al menos ventilemos para eliminar humor de las personas, humedades y cualquier otro tipo de olor. Tenemos el extractor en la parte de arriba, solo que aquí hay un tipo hongo utilizado solamente para ventilar. Entonces a este yo no necesitaría pedirle trampa de grasa porque yo no estoy moviendo aire desde una cocina, sino que es aire desde una oficina. Luego, pues, aplicaciones para baños. Este que está aquí pudiese ser este de acá. Va directamente en el cielo falso. Yo por abajo lo que miro solo es una rejilla diferente a los demás plafones. Entonces, pudiese ser este tipo o también pudiese ser este tipo de acá, que va directo en el cielo falso. Luego podemos ventilar también, en este caso el ejemplo, pues un cuarto de máquinas o una lavandería con un extractor tipo hongo de forma horizontal. Otra aplicación y luego pues aquí otra. Este que está aquí es un ventilador en línea. Lo que nos referimos en línea es que por un lado entra ducto y por otro lado sale ducto. A eso lo llamamos nosotros un ventilador en línea. Y ese pudiese ser este de acá o este de acá. Conecto ducto por acá y conecto ducto por el otro lado. Ya que este ventilador puede estar en cualquier punto del ducto. Puede estar al inicio, puede estar a la mitad, puede estar al final. Y luego, pues, ventilación industrial. 554, no me había fijado. Ventilación industrial en general. Con esta diapositiva nos vamos a quedar. Están los que ya hablamos, que son axiales, que es común llamarlos tipo propela. Por la forma del hélice quizás. Se le llama tipo propela, instalados en las paredes verticales de los edificios. Pero también está este otro tipo de ventilador, que puede ser este mismo, nada más que colocado de forma horizontal, pero va en el techo. Y es característico este techito que está aquí. Este tipo de ventiladores pues puede ser inyector o puede ser extractor. Y puede ser de este tipo de ventilador, nada más que colocado de forma horizontal. Entonces, nuevamente, cuando veamos un techito sobre el techo de un edificio, pues lo que tenemos ahí es un ventilador para ventilar quizás una nave industrial o algún aire caliente de proceso que necesito extraer. Entonces colocamos este tipo de ventiladores. Y luego pues entonces algunos ejemplos de ventilación industrial en general. Entonces 5:55 nos vamos a quedar aquí y continuamos mañana, siempre con conceptos de ventilación. Yo creo que mañana terminamos con conceptos y de ahí el lunes podríamos ir viendo cálculos. Tenemos que hacer, bueno, lo que yo enseño como cálculo de ventilador creo que nos enseña que es calcular los ductos, calcular pérdidas en ductos, mejor dicho. Creo que se ven aire acondicionado, me parece que se ven aire acondicionado, pero yo lo voy a necesitar para seleccionar el ventilador con flujo y pérdida. Entonces, lo vamos a ver aquí, vamos a hacer uso de las tablas del mismo libro de aire acondicionado de Eduard Pita o de otro libro que se llama SMAGNA, que eso pues si no los he pasado se los tengo que compartir para hacer los cálculos de
En sí lo que vamos a hacer es calcular la cabeza de un ventilador. Si usamos el análogo de bombas, calcular la cabeza de un ventilador, que en sí es pérdidas estáticas, a eso se le llama pérdidas estáticas. Y con esto vamos a seleccionar los ventiladores. Entonces, nos quedamos por aquí. Si hay consultas, si no, pues continuamos mañana. Dije, solo una pregunta, para seleccionarlos depende de los metros cúbicos de donde va a estar el área. Para seleccionar, sí, hay varios métodos de cálculo. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que este ventilador tiene que extraer 1000 pies cúbicos por minuto? Pues uno va a depender del volumen del recinto que quiero ventilar. Y lo otro va a depender de qué es lo que yo tengo en este recinto. Por ejemplo, yo puedo tener el mismo recinto, pero con oficinas. Entonces, el nivel de movimiento de aire debe ser algo lento. Pero puede ser el mismo recinto, pero con, ¿qué puede ser? Con equipo pesado que genera bastante calor. Entonces, yo necesito tener un movimiento de aire más fuerte. Entonces, depende del recinto, el volumen pies cúbicos y de la actividad que se realiza. Entre más pesada sea la actividad, más aire debería yo mover. O entre más contaminantes se generan, más aire debería mover. Entonces, depende del recinto y depende de la actividad. Eso me va a decir cuánto flujo necesito extraer. Luego, para seleccionar el ventilador, pues primero la aplicación para saber qué tipo de ventilador y luego calcular las pérdidas estáticas, que es la que vamos a empezar a estudiar, no sé si, bueno, tal vez sea desde el jueves o si no, pues desde el lunes. Esos dos datos necesito yo después para seleccionar el ventilador. Así como en la bomba yo ocupo flujo y cabeza, en la ventiladora ocupo flujo y pérdida estática. Bien, ¿qué más? No, pues nos vemos mañana. Gracias, buenas tardes, ingeniero. Bueno, Feliz tarde, ingeniero. Buenas tardes. tardes. Buenas.